UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados amigos y amigas de UFO San Clemente. Feliz de estar nuevamente con ustedes en este programa que ya está inaugurando la nueva temporada de nuestro programa. Hoy día realmente vamos a tener diría yo, una mención especial a lo que es la producción de la investigación nacional cuando esta se canaliza directamente a lo que es el mundo audiovisual. Así que no les voy a comentar de qué se trata después de la presentación de mis contertulios. Vamos a dar por inicio a justamente esta sorpresa. Bienvenido, Beto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Bueno, un gran saludo a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora, por todas las señales. Y bueno, contento de estar acá después de una semana ahí que tuvimos algunos problemas técnicos, que lamentablemente no pudimos salir. Sin embargo, estamos acá ya con todo arreglado, con nuestro director. Aquí le mando un saludo a Cristian, ahí con todos los controles y todo bien para el día de hoy, en donde vamos a tener un excelente invitado que con un gran tema. Así que entusiasmado con este programa, y también saludo a mis queridos compañeros del día de hoy que se van a ir presentando. Así que eso, súper. Muchas gracias, Beto. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Rodrigo. También un gran abrazo para todas nuestras amigas que están viendo acá, mis compañeros de emisión. Bueno, me sumo a todo lo que han dicho ellos con respecto al excelente invitado que vamos a tener hoy día. Y tal cual como dice Rodrigo, hoy día, claro, vamos a presenciar y vamos a conocer, vamos a profundizar más acerca de una obra audiovisual que yo creo que va a dar que hablar, ¿ah? La hemos visto en algunas partes de redes sociales, algunas intervenciones de su creador y también de los testigos, que también están involucrados obviamente en lo que es la base, en lo que es la génesis de este documento. Así que contentísimo de participar hoy en día con todos ustedes. Muchas gracias, brother. Buenas noches, Toño. Bienvenido a UFO San Clemente. ¿Cómo están, muchachos y muchachas también? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Qué bueno estar en una nueva edición de UFO San Clemente. Así que, sin dilatar mucho, le damos curso ahora, en estos momentos, con un gran invitado, Iván Vega. Súper. Muchas gracias, Toño. Justamente voy a dejar a Beto para que presente a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, a nuestros invitados de hoy día, de esta noche. La verdad que me sorprendió bastante. Voy a spoilear un poco el trabajo que está haciendo Iván a nivel audiovisual de un caso muy sorprendente que digo, es representativo de lo que a gritos de repente dice mucha gente en silencio, de cosas que están pasando sobre nuestro país, en nuestras montañas, en nuestros mares, pero de experiencias que es importante que se maduren, que se conozcan y que se reflexionen. Beto, dejo en vuestras manos la presentación a nuestros invitados. Adelante. Perfecto, muy bien. Sí, bueno, nuestro invitado ha irrumpido ahí con fuerza en el último tiempo en los círculos ufológicos, por decirlo así. Hace ya algún tiempo él fue creador de un espacio ahí en las redes llamado Testimonio OVNI, donde ha ido recolectando justamente experiencias, testimonios de personas
que a veces quedan anónimas y sin embargo él se ha encargado de rescatar estos testimonios para darlos a conocer. Y bueno, con esa función ahí nos va a contar un poquito más cómo nació eso. Y también es un realizador audiovisual y justamente él pesquisó uno de esos testimonios, una experiencia en donde tuvo muy buen olfato, y la verdad es que al parecer, nos va a contar más detalles de esto, se encontró con una tremenda experiencia de unos muchachos que vivieron ahí en el mítico Cajón del Maipo, un lugar que ya sabemos tiene tantos testimonios de muchas personas, y está en el proceso ya casi final para que este documental que se llama Contacto de otra dimensión, así para que todos lo tengamos claro, salga a la luz ya prontamente. Así que nuestro invitado del día de hoy es Iván Vega, así que bienvenido, Iván. Luego también ha venido acompañado de una amiga, de una profesional que tiene una participación en este documental, que ahí luego la vamos a presentar. Pero te dejo, Iván, bienvenido a UFO San Clemente. Hola chicos, muchas gracias Toño, Rodrigo, Marcelo. La verdad, Beto, que es un honor estar en este panel y me trae muchos recuerdos. Hace un año atrás, me acuerdo que en algún minuto determinado Beto o Rodrigo me dijo, oye, anímate a que conversemos un día en UFO San Clemente. Hace un año atrás yo le dije, voy a estar en su programa, de hecho va a ser uno de los primeros programas a los que voy a acudir. Pero primero necesito documentar esto, necesito aterrizar toda esta información y cuando la tenga lista les voy a avisar, así que ha pasado un año y bueno, y aquí estamos, así que es un honor y gracias por el espacio. ¿Qué te motivó a llevar adelante este proyecto? ¿Cómo surgió esa idea? Cuéntanos un poco de dónde viene todo este punch. Bueno, claro, básicamente, mira, a ver, yo siempre he sido un fanático del tema ufológico desde la infancia. Me acuerdo que mi padre le gustaba leer a JJ Benítez, Fue Jehová cosmonauta, tenía algunos libros de Erich von Däniken, y desde siempre en mi casa rondó de una u otra manera este tema por parte de mi papá. Mi mamá, por otro lado, tenía una tendencia muy católica, siempre estaba este antagonismo sobre la mesa y se producían estos debates que eran muy interesantes con las preguntas básicas existenciales que todos tenemos, ¿cierto? Y a raíz de eso, con los años, fui persiguiendo este tema, pero muy en el anonimato, porque yo tenía una gran afición que era el tema de la música, entonces yo le dediqué todo mi tiempo a ese tema, pero cuando colgaba la guitarra y me sentaba, por ejemplo, a ver televisión, lo que veía eran temas relacionados con la ufología, documentales, programas de televisión, etc. Y hace unos par de años atrás dejé de hacer música y estaba buscando qué hacer con la parte creativa. Marcelo de seguro acá me va a entender perfectamente porque los músicos siempre tenemos esa parte creativa que siempre estamos con ganas de crear y investigar cosas. Y claro, y cuando me pongo a pensar qué hacer, se me viene inmediatamente, después de una experiencia media extraña, por ahí una parálisis del sueño, una cosa que nunca me haya sucedido, se me viene este clic de decir, oye, ¿qué tal si armo un blog que hable sobre testimonio y poder recoger testimonios de personas? Y por ahí nace en el fondo estas ganas de empezar a escuchar a los no escuchados, como les digo yo. Buenísimo. Mira, yo concuerdo bastante con Iván con respecto a que uno es bastante inquieto y yo te felicito desde acá, Iván, y a todo tu equipo por llevar adelante una producción audiovisual que sobre todo acá en Chile cuesta bastante. Sabemos que tenemos varias cosas en contra, que no las voy a nombrar, pero sí específicamente Chile se caracteriza no solamente en el extranjero, sino en todas las regiones se habla ya de algún caso emblemático. Cada región tiene su avistamiento que necesita o precisa ser difundido y bueno, qué bueno es tener acá esta producción audiovisual, tal cual como lo dijo Beto, de una zona que es bastante mítica. He conocido también algunos reportes bastante interesantes de la zona del Cajón del Maipo, así que desde ya felicitarte. Y bueno, para comenzar, una de mis consultas va directamente a lo que es el meollo del asunto. ¿Qué pasó en el Cajón del Maipo, amigo?
Bueno, básicamente esta es la experiencia de 5 jóvenes que el 18 de febrero del 2023 van a acampar a una zona denominada la Cascada del Puma, en una vorágine bastante normal de jóvenes que en el fondo, en su rutina, en febrero, en pleno verano, en el fondo van a la montaña. Ellos están acampando eso de las 11 de la noche y uno de los testigos, que se llama Alejandro Briones Yamírez, ve unas luces, alerta a sus amigos y empiezan de una u otra manera a ver qué empieza a suceder con estas luces, que ellos la describen como luces que juegan en el cerro, que es muy típico, muy común. De hecho, nosotros ya de seguro ustedes saben obviamente de qué estoy hablando, y ellos se sienten muy atrapados por estas luces que suben, bajan, se van detrás del cerro, iluminan el cerro, etcétera. Y ellos empiezan a especular de qué se tratará esta situación, y en algún minuto determinado ellos deciden acercarse a la ladera del cerro de la montaña en plena Cascada del Puma, a 1 hora desde el Puente El Toyo hacia el interior, y resulta que una de estas luces, de estos orbes, porque eran como balones de fútbol con una luz esférica concéntrica que no expelía luz, sino que se concentraba en sí misma, apunta a uno de ellos con una especie de haz de luz que no le produce daño, pero sí que lo ilumina. Y cuando eso sucede, después de una serie de algunas otras cosas que ellos ven, incluso perciben, escuchan, ellos se dan cuenta que están siendo partícipes y experimentando una situación absolutamente extraordinaria y anómala, y ahí es cuando empieza una vorágine de terror y de pánico que queda registrada en un video que ellos grabaron. Muy bien. Excelente. Y, perdón, ¿en qué año ocurrió esto, Iván? Esto ocurrió el 18 de febrero del 2023, hace ya 1 año atrás, y la verdad es que es bastante nuevo, y es un lugar que la verdad yo en particular no conocía. De hecho, yo hace mucho tiempo que no hacía trekking, y una de las cosas que surgió con este documental, que también es como súper positivo e interesante, es que me compré zapatos de trekking, bastones, ropa, y partí varias veces al Cajón del Maipo a documentar en vivo, ahí en terreno, ¿cierto? Hacer esta investigación de campo con medidores Geiger-Miller, con medidores electromagnéticos, con winchas para medir, con todo un procedimiento de estándar de investigación básico en un principio, pero que después fue aumentando de tono en términos de tener más herramientas y poder documentar esto en terreno. Así que fue el 2023. Buenísimo. Excelente. O sea, estamos hablando de un caso ¿Cuántas personas estaban involucradas en ese caso ahí? En este caso, Toño, eran 5 personas, son 5 jóvenes: Alejandro Briones Yamírez, Ricardo Aguilar Andrade, Alberto Candia, que le dicen Albert, todos sus amigos, y además de ellos hay 2 amigos más que voy a mencionar solamente nombres genéricos, que es Pedro y Kevin, sin dar su apellido obviamente. Ellos no quisieron participar del documental porque la verdad es que hubo un proceso ahí traumático de la experiencia sumamente potente, en donde tanto Pedro decidió de una u otra manera dar un paso al costado en términos de aparecer en el documental. Después de 6 meses que nosotros comenzamos a hacer el documental, en algún minuto determinado por insistencia, él decide juntarse conmigo en un café a darme su testimonio, que es absolutamente coincidente con el relato de los otros 3 testigos. Él menciona en esta entrevista de que me da el testimonio para de una u otra manera confirmar la experiencia, para, si yo la quiero publicar en un libro que también está en proceso, plasmarlo. Y él me dice, de parte del 5.º testigo, que es un chico mucho más joven, que se llama Kevin, que este 5.º personaje definitivamente no quiere participar porque la verdad es que no quiere volver a recordar la experiencia, y esto, bueno, es totalmente comprensible. Como decía Rodrigo en un principio, los tiempos hay que madurarlo, así que bueno, llegará quizá algún minuto en el cual este testigo definitivamente quiera hablar. Te quería preguntar, al parecer en esta experiencia, ¿no es cierto?, que estas personas ven luces, hay un momento bien álgido donde pueden, sin ánimo tampoco de hacer grandes spoilers, pero
aquí estamos hablando de un contacto de primer, segundo o tercer tipo. Yo te diría que aquí estamos hablando de un caso de sexto tipo, o sea, es un caso en donde a los testigos les pasa todo lo que les puede pasar a una persona que eventualmente quisiera tener una experiencia ovni. Es impresionante y es una de las cosas que realmente me llevó de una u otra manera a documentar este caso, porque efectivamente si alguien hubiese llegado con un testimonio en términos de vio luces en el cielo, con Marcelo muchas veces hemos hablado de esto, que muchas veces ahora con la basura espacial, con drones, con un montón de cosas, es muy difícil de pronto tomar una posición. Hay que hacer análisis súper riguroso y muchas veces uno no tiene el acceso total a la tecnología en términos incluso satelital, etcétera. Por lo tanto, quizás yo hubiese dado un paso al costado. Pero como este suceso, valga la redundancia, sucede a ras de piso, en el Cajón del Maipo, ellos graban a distancias de 15 metros, no al cielo, sino que graban ahí en su entorno cercano. Y además de esto, ellos logran grabar, en el fondo, esto en video. Es lo que, claro, me llama la atención de dar este paso adelante y hacerlo documental. Y efectivamente ellos tienen una interacción y ellos ven, o por lo menos ven con sus ojos, ¿cierto?, indistintamente de lo que graba el celular, un fenómeno que tiene características de contacto del tercer tipo con entidades, con missing time y con una serie de sucesos que le suceden en la progresión de la experiencia. Bueno, mira, estamos viendo algunas fotos. Estamos viendo algunas fotos para que Iván nos vaya contando un poquito. Ahí parece que hicieron campamento para poder recrear la investigación, ¿no? Exacto. Sí, bueno, ese es el lugar exacto donde ocurrió el fenómeno. Esta es una foto después de la recreación de escena que hicimos. Y ese, bueno, el lugar donde está ahí la cascada del Puma. ¿Y esta hoguera fue, Cristian? Perdón, Iván. Esto parte a las 11:30 de la noche en términos técnicos así reales, cuando fue el primer avistamiento de la primera luz, se podría decir, y transcurre hasta las 5:30, un cuarto para las 6 de la mañana. Esto en el proceso interno, ¿cierto?, de la experiencia total que ellos tienen, esto dura una cantidad brutal de horas, o sea, es extraordinario. Y el video como tal dura 6 minutos y medio. No, absolutamente. Con esa experiencia ni siquiera te dan ganas de ir a dormir. Claro. Exactamente. Oye, Iván, hiciste un alcance súper bueno con respecto a lo que pasa hoy en día desde el punto de vista del investigador, del ufólogo, analista, no sé, con respecto a lo que sucede en los cielos. Sabemos que, y tú lo mencionaste, hay mucha confusión, hay muchos elementos creados por la mano del hombre que en diversas circunstancias o detalles o características generan bastante confusión. Es por ello que yo siempre he mencionado en algunos programas con respecto a que a veces la investigación tiene que tomar gran parte no solamente mirando al cielo, sino también a lo que sucede con el testigo, qué sucede con la sociedad misma con respecto a enfrentar algún tipo de fenómeno. Es por ello que quiero que tú presentes a nuestra gran amiga hipnoterapeuta para conocer cómo fue el proceso de entrevistas, cómo fue el comportamiento que tuvieron los testigos cuando se dio al momento de conversar y extraer algunos datos que yo creo que sin duda son bastante interesantes. Perfecto, gracias Marcelo por darle el pase para presentar a Stephanie. Bueno, Stephanie Koch es una hipnoterapeuta de larga data, de mucha trayectoria. La verdad es que yo me tomé un tiempo prudente para poder ver con quién poder trabajar esta parte tan importante de la documentación. A raíz de mi investigación di con Stephanie, nos reunimos, le propuse el proyecto, a ella le encantó. Y de una u otra manera hicimos un muy buen match. Ella confió de una u otra manera en la forma en la cual yo quería llevar adelante esto, siempre mirando con la verdad por delante, indistintamente de que el resultado final fuera lo que fuera. O sea, yo no estoy buscando marcianitos verdes, sino que estoy buscando una verdad, o por lo menos acercarme lo más posible a esa verdad, porque a mí en lo particular me interesa mucho en el fondo saber de qué se trata esto. Y la invito.
Yo hago un primer barrido con los testigos en términos de reunirme con cada uno de ellos, hago una cantidad brutal de entrevistas de manera personal, de manera grupal, por videoconferencia, voy al lugar, al sector sur de Santiago donde ellos viven, a la casa de ellos, grabo distintas entrevistas, contrarresto información en términos de ponerlos también en jaque. Soy muy abogado del diablo en las primeras entrevistas y en algún minuto determinado solamente de presentar a Stephanie a nivel de una u otra manera de hacer un hack bien potente en términos psicológicos. Yo le digo, bueno, voy a hacer que me firmen un papel en donde ustedes se desprenden de cualquier utilidad económica que esto genere. Yo dije, ellos no están dispuestos a firmar esto, porque evidentemente detrás hay una pretensión económica. Yo dije, yo doy un paso al lado y no sigo adelante. Finalmente lo que sucede en respuesta de ellos es firman y después me dicen, Iván, nosotros lo único que queremos es que esto se conozca porque esto está sucediendo, le está pasando a la gente, nos pasó a nosotros y no nos queremos quedar callados, esto es una realidad. Y eso fue lo que realmente me catapultó en el fondo a hacer esto. Le presento esta información a Stephanie y me dice, bueno, aquí hay algo realmente legítimo porque cualquier persona en su sano juicio que busque un interés de fama, económico, etcétera, no estaría dispuesto a firmar un papel de estas características de tintes legales. Entonces realmente eso fue un paso, una jugada estratégica como documentalista muy potente que lo dimos en conjunto también con el equipo, apoyados con el equipo. Así que nada, pues presento a Stephanie, que es la hipnoterapeuta que hizo la hipnosis a 2 de los testigos que accedieron a esta instancia. Hola, buenas noches. Yo soy Stephanie Koch, yo represento al Centro Médico Terapia Hipnosis. Y bueno, hace más o menos un año me contactó Iván para presentarme este proyecto. Lo encontré bastante interesante, entretenido, pero claro, ahí venía el factor que teníamos que ver un poco en la mirada científica de todo lo que estaba pasando acá. Y me gustó el enfoque del documental, porque no solamente, como decía Iván, es mostrar algo extraordinario, algo irrepetible en realidad, sino que en realidad había que ir a buscar lo objetivo, lo científico. Y esa es la parte que me gustó. Yo soy psicóloga, trabajo con hipnosis, pero también trabajo muy desde lo científico. Entonces, el enfoque del documental era realizar, entre comillas, una especie de proceso investigativo para entender un poco qué estaba pasando acá, cuál era el caso que se estaba exponiendo, y en parte también para ayudar a los testigos que realmente fueron afectados por la experiencia que ellos vivieron, digamos. Entonces, fue un match, digamos, entre participar de un proceso investigativo científico. En paralelo, por supuesto, Iván fue haciendo una investigación con todo un kit de profesionales para certificar, digamos, que esto es lo más fidedigno posible. Y por otro lado también la idea era prestarle una mano a personas que no lo estaban pasando bien porque tuvieron una experiencia que de alguna manera nos hace explotar la mente. Todo lo que uno conoce, todo lo que uno podría pensar, esto supera la realidad. Entonces había que también ayudarlos en ese sentido. Y me pareció bastante interesante, digamos, estos dos lados de este aporte científico. Genial. Stephanie, te quiero hacer 2 preguntas en una. Primero, si habías tenido algún acercamiento o conocías algo sobre el mundo, digamos, de la ufología, del tema de los ovnis. Y lo otro es, ¿cuál es tu primer, digamos, impresión, digamos, al practicar esta hipnosis o la parte tuya profesional que colaboraste, digamos, en este caso? Mira, respecto a tu primera pregunta, no tengo mayor aproximación con el mundo de los extraterrestres, por decirlo así. Algunos pacientes de pronto han sentido que de pronto pueden visitarlos en la noche, sensaciones, digamos, pero algo tangible, algo tan real, casi comprobable científicamente, como dice Dani, hay un material muy interesante audiovisual que tienen los chicos también. Así como ahora, no. Esto te diría que es un caso que definitivamente marca la diferencia con las otras experiencias que había tenido de este tipo de cosas. Y la otra pregunta... Y la otra, claro. ¿Qué te pareció, digamos? Tu impresión. Claro. Tu impresión. Claro. Mira, mi impresión... Sí. Sí, mira, mi impresión al verlos, al revivir, porque en el fondo en estado de hipnosis la persona
es capaz de recordar, revivir como si estuviera en tiempo presente. El estado de hipnosis te lleva a ampliar bajo una lupa el recuerdo que tú pudiste haber tenido como si lo estuvieras viviendo en el presente. Ambos, bueno, dos de los chicos estuvieron participando del proceso de hipnosis. Ambos revivieron el proceso con una sintomatología que yo te diría que estaban reviviendo una situación realmente traumática. Acá es donde podemos decir que el cuerpo habla, que el cuerpo refleja las emociones que de alguna manera están atadas a un recuerdo. No les voy a hacer spoiler de los detalles, pero sin duda, si es que ven el documental, si es que ven los detalles del proceso de hipnosis, se van a dar cuenta de que ellos están bajo un estado de shock, están en un proceso de hiperventilación, un estado ansioso muy alto, donde de alguna manera están en estado de peligro. Ellos se sienten en ese estado y por lo tanto su cuerpo lo va reflejando. Entonces te diría que desde el ámbito psicológico me ha tocado trabajar con muchas personas que han vivido traumas muy fuertes, situaciones de maltrato, de infantil, abusos, etcétera. Y si tú ves el reflejo de un proceso de hipnosis cuando están reviviendo, recordando una situación traumática, por supuesto para efectos de ir a sanar o resolver, ellos reaccionan con el cuerpo en un estado alarmante de alerta porque están ante una situación de alto conflicto para ellos. En este caso sucede igual y yo te diría que incluso uno de ellos me sorprendió drásticamente, digamos, en las reacciones físicas. Es un estado de peligro al que ellos se sienten sometidos muy alto. Por lo tanto, cuando se ven los síntomas, tú te vas dando cuenta de que efectivamente ellos vivieron un trauma, una situación que los marcó y una situación que de alguna manera ellos mismos van comentando, esto está explotando mi mente, porque esto supera todo lo que ellos habían conocido o visto en algún momento de sus vidas. Claro, si bien hay un sistema de alarma ahí interna, para ti entonces muy, muy creíble cuando estuviste con ellos y con la hipnosis, muy creíble, digamos, el punto de vista científico, digamos, de tu... Sí, absolutamente. Te diría que en el caso de que alguien estuviera creando una historia, el proceso físico se vive total y absolutamente diferente. Sin dejar de lado que todo lo que han dicho se condice con el relato que ellos fueron entregando a Iván, que se generó en primera instancia. De hecho, hay detalles todavía que se van revelando más profundo todavía, pero yo te diría que lo que más llama la atención es la forma en que reaccionan sus cuerpos en estado de alarma, en estado de defensa y con mucho susto. Ya, o sea, ellos están en estado de querer arrancar, sin embargo, no es posible arrancar, no tienen otra alternativa que quedarse viviendo la experiencia. Sientes o en la metodología aplicada que podías a través de la hipnosis, por ejemplo, garantizar que no estuvieran en presencia de falsas memorias. ¿Cómo fue la inducción? ¿Cómo llevaste el viaje para evitar, por ejemplo, algún tipo de influencia de que les cambiara el switch o que pudieran seguirte el juego? ¿Cómo fue ese proceso? Muy buena pregunta, Rodrigo. En la hipnosis hay, digamos, reglas básicas donde tú no puedes influir en el recuerdo de la persona si tú quieres que haya un relato fidedigno. Por lo tanto, tú tienes que realizar preguntas abiertas y que vayan a ser respondidas a través del recuerdo o de la persona. Si tú le dices, por ejemplo, observa al hombre que está frente a ti, tú ya le estás diciendo que hay un hombre y su inconsciente va a seguir la orden. Por lo tanto, tú tienes que ir pidiendo que te vayan generando un relato que sea auténtico y totalmente abierto. Cuéntame, ¿qué está pasando en este momento? Sigamos avanzando. ¿Qué más me puedes decir de lo que está sucediendo? ¿Cómo te sientes en este momento? Y con este tipo de preguntas tú vas garantizando no estar poniendo palabras en la persona con la que estás al frente y al mismo tiempo vas permitiendo que el relato sea totalmente fidedigno y no alterado. Una inducción. Sí, no, encuentro buenísimo lo que señala Stephanie, de la perspectiva. Yo también practico hipnosis hace mucho tiempo atrás y lo que he visto es que efectivamente, como tú bien dices, con una buena metodología y considerando las reacciones a nivel biológico,
hay una coherencia ideoafectiva y ideocorporal que generalmente que tú no puedes estar fabricándola o mintiendo con ella. Es decir, Claro. y luego, ¿qué ganas sientes? ¿Qué sentías tú cuando trabajabas con ellos? ¿Por cada sesión o qué sentías que pasaba por ellos? ¿Qué sientes que está pasando en sus propias vidas interiores? Si me refiero a ellos, deben estar con las tremendas dudas, tratando de clarificar algo tan extraño que no buscaron. Claro. ¿Cómo lo sentiste en ese sentido? Claro. ¿Cómo sentiste? ¿Para quién es la pregunta? No, la pregunta es ¿cómo sentiste? ¿Para mí? No, para Stephanie. Desde el punto de vista terapéutico, ¿cómo sentiste cómo lo sentiste a ellos? Es decir, que estaban con cargas de angustia, querían algún tipo de respuesta. ¿Qué pasó con ellos a posterior? Bueno, no quiero spoilear mucho, pero es súper importante lo que nos puedas decir. Adelante. Bueno, efectivamente, cuando una persona vive una situación tan inexplicable, tan compleja, tan distinta a lo convencional, pasa que uno queda con toda esta emoción atorada, por decirlo así. En parte, por eso Iván contaba que ellos no querían una retribución económica, ellos querían contar lo que estaba pasando, que de alguna manera fue lo que se llevó a cabo en el proceso. O sea, ellos realmente necesitaban desahogar la emoción que estaba, porque una cosa es cuando tú cuentas las cosas de manera consciente y otro es cuando tú lo revives inconscientemente. De alguna manera tú vas liberando la emoción que queda a nivel traumático. Y cuando le dan esa forma y ese espacio para liberación, digamos, ellos se sienten mucho mejor después, de hecho. Ahí después Iván siguió en contacto y les fueron contando que efectivamente después se sentían mejor. Es como que tú te desahogaras de algo que te está estrangulando emocionalmente. Entonces, claro, tú los veías, estaban con un comportamiento bastante ansioso, un comportamiento bastante de duda, digamos, ¿ya? Ellos siempre estaban con duda, de alguna manera se cuestionaron mucho a ellos mismos de cómo es posible que haya vivido una situación así, y dentro del proceso de hipnosis, de alguna manera fueron sacando esa emoción, liberando esa angustia o esa ansiedad, y si bien yo creo que esto los marcó igual de por vida, o sea, de todas maneras les va a tocar trabajar con esas emociones si bajo una carga de la emoción en el proceso. En el fondo, lo que querían es una explicación, digamos. Exijo explicación. Claro, ese lado ya se lo puede entregar Iván, que está más metido al proceso de investigación. En mi caso es el recorrido mental. Sí, también es súper importante lo que mencionas tú con respecto a la metodología de hipnosis. Sabemos que en el mundo ufológico impacta bastante, pero sabemos que muchas veces carece de una buena captación de datos en el trance hipnótico. Porque sabemos que el investigador, sobre todo cuando se realizan este tipo de trabajo de hipnosis, hay una sobrecarga cultural del tema aún increíble. Entonces, en vez de aclarar muchos casos, quizás, hablamos derechamente de abducciones, se produce lo contrario. Y en base a lo que tú mencionas, y lo que vamos a ver en este documental, con respecto a tu trabajo de hipnosis y de estudio con respecto a la vivencia o a la experiencia que tuvieron estos chicos, yo creo que va a ser de un buen nivel. Yo te quiero felicitar, antes que todo, porque, insisto, yo que estoy en la otra vereda, siempre he visto hipnosis que son, digámoslo buen chileno, bastante chantas. Entonces, de alguna manera, se contrapone ese trabajo que estás haciendo tú con el de la ufología más comercial. Así que yo valoro lo que estás haciendo tú con respecto, obviamente, a Iván y a todo el equipo que está detrás de este reportaje, y como insisto con esto, en base a lo que nos mencionan, yo creo que va a ser un trabajo bastante de buena calidad. Así es. Sí, me gustaría aportar lo siguiente, a ver, dos cosas. Uno, cuando parte este proceso de análisis con los testigos, hay una cosa que yo hice inmediatamente, que fue una investigación respecto de eso mismo que plantea Marcelo, que tiene que ver con este background cultural de los testigos. Entonces, una de las cosas que hice fue, de manera incógnita, meterme en las redes sociales de los testigos para saber quiénes eran ellos. Efectivamente, si yo me encontraba con uno de los testigos que tenía su muro tapizado de, no sé, Jaime Maussan y marcianos por doquier,
La verdad es que eso me hubiese dado una gran alerta para decir, oye, aquí, ojo, cuidado. Pero la verdad es que entre el perfil de Alejandro, que tiene un Instagram muy familiar, un Facebook muy de un rollo muy coloquial, de cosas común y corriente, Ricardo Aguilar, que es músico y él sube sus guitarras, sube cuando está tocando, sus conciertos, en la sala de ensayo, y Albert, que es muy fanático del cine de terror, de ciencia ficción, pero de terror, yo te diría de la cultura pop del cine. De hecho, ni siquiera cine ufológico, cine de terror y de ese tipo de cosas. Al único que le encontré algo fue a Albert un post compartido del año 2016, en donde él comparte una noticia sin mucha trascendencia, casi de un periódico online, así como de las últimas noticias, y nada más. Y eso también fue un gatillante como para decir, ojo, lo que está pasando aquí es algo bien genuino, porque efectivamente eran testigos que tenían muy poca o casi nula contaminación ufológica en términos de ser tipos que andaban con la polera del ET dando vueltas por todos lados. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien ellos conocían como cualquier hijo de vecino, conceptos como abducción y todo, no conocían conceptos más profundos como campana del silencio, como missing time y otros detalles más, que lo fueron conociendo efectivamente en la medida en que el documental fue naciendo. Pero en un principio, cuando ellos acceden a la hipnosis que le hizo Stephanie, aquí hay algo bien interesante. Nosotros tuvimos muchas reuniones con Stephanie en donde efectivamente hablamos sobre esta nueva inducción, que ya lo tenía sumamente claro. Y cuando se produce esta hipnosis, primera vez que estoy inserto en esto, en el fondo no soy ufólogo ni nada por el estilo, entonces me veo inserto en esta hipnosis y veo que uno de los testigos, como Alejandro Yamírez, empieza a entrar en el trance. Yo estaba en una esquina ahí con un apunte muy piola mirando esto, y esto empieza a evolucionar en la hipnosis y él empieza a sudar, a temblar, pese a que la sala estaba calefaccionada. Empieza a hacer un montón de balbuceos, de terror, de pánico. La verdad es que yo estaba en una esquina, pero absolutamente asombrado y diciendo, no lo puedo creer. O sea, lo que él estaba relatando ahí en ese diván era como estar en el cajón del Maipo. Y en algún minuto determinado, cuando ella le decía, cuando Stephanie le decía, cuéntame, ¿qué más hay? Que sigue adelante con la historia, y en el fondo casi toda la hipnosis tenía que ver con qué más ves, qué más hay, en el fondo para ir entendiendo y no induciendo. Efectivamente, ellos iban expresando el testimonio a rajatabla del testimonio oral que ellos me dieron en las distintas entrevistas, pero con condicionantes que tienen que ver con atemporalidad muy, muy interesante. De los 5 testigos, 3 de los testigos vivieron esta situación, pero cada uno lo vivió desde distintos puntos de vista, y en algún minuto determinado, pese a estar Alejandro, Albert y Pedro, por ejemplo, sentados en una piedra con dirección mirando hacia donde está la cascada, Albert veía, por ejemplo, estos 2 seres dentro de una burbuja, Alejandro veía una plataforma con unos grises que flotaba encima de la cascada. Mientras tanto, Ricardo estaba mirando las luces que bajaban del cerro, cada uno con un punto de vista distinto, de distinta experiencia en paralelo, y muchas que tenían que ver con un proceso básicamente de clonación de realidad, estando presente ahí en el contexto mismo. O sea, vale decir, de una u otra manera el fenómeno se manifestaba, el celular grababa otra cosa, y había una suerte como de clonación de lo que ellos intuían, incluso mentalmente, cuando de repente algunos decían, ¿por qué no hace tal cosa? Y el fenómeno interactuaba con lo que ellos intuían a nivel de pensamiento, una cosa extraordinaria. Oye, Iván, una pregunta. Bueno, también quiero saludar a la gente que está en YouTube. Hay bastante gente ahí en el enlace de YouTube, y bueno, y aparte también un saludo para todas las personas que están en las otras plataformas por donde se da UFO San Clemente. Mi pregunta va justamente con el registro. Esto, por suerte, este es un caso muy bueno, porque aparte del gran testimonio que tenemos y también con la hipnosis de Stephanie, que va recreando un poquito lo que les ocurrió a ellos,
está también respaldado por un registro en video. Entonces yo te quiero preguntar, me imagino que tú revisaste el video una y otra vez, el video o los diferentes videos, no sé, ahí tú nos cuentas. ¿Qué es? Me imagino también que, porque veo que el documental es muy bueno, también porque has hecho un trabajo multidisciplinario, en el fondo. Claro, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que te arroja el video? ¿Cómo podemos tomar ese documento tan importante para este caso? Perfecto. Respondiendo primero a la segunda pregunta que tiene que ver con este equipo multidisciplinario, efectivamente tenemos un equipo conformado por una serie de profesionales. Giovanni Luca Becci, que es postproductor de televisión, él es montajista con una amplia trayectoria. Él fue de una u otra manera la segunda opinión en el análisis del video como tal. Él lleva años trabajando en esto, por lo tanto sabe muy bien reconocer y analizar videos. Yo soy comunicador audiovisual de profesión y toda mi vida he estado haciendo videoclip y un montón de cosas, por lo tanto manejo muy bien técnicas de software. Y en ese sentido, lo que ellos registraron son 5 videos que en su totalidad suman 6 minutos 25 segundos y que en un principio lo que estos videos arrojan básicamente es una luz en el celular. Cuando yo hablo con ellos y ellos me cuentan en la primera videoconferencia el relato, después de que ellos me cuentan toda la historia, que era súper compleja, y a mí me costó mucho entenderla en un principio, me demoré 3 meses en armarla así cronológicamente para darle un sentido. Al final de este relato ellos me dicen que tienen un video. Yo le digo, wow, bueno, mándamelo. Ellos me lo mandan y lo que se ve en el celular es básicamente un punto luminoso acá en el celular y en algunos minutos cuando ellos mueven el celular para grabar el contexto geográfico, una mancha naranja. Bueno, yo la verdad, siendo súper franco, yo no pesqué mucho el video. Esa semana tenía muchas cosas que hacer, pero quedamos de acuerdo con ellos la semana siguiente ir al Cajón del Maipo. Entonces yo voy con ellos, veo donde ocurre el contexto de la situación y me doy cuenta que esto es muy cerca, o sea, de donde estaba Alejandro y ellos todos grabando, habían 15 metros hacia un lado, 15 metros hacia el otro lado, y detrás de ellos estaba el cerro de 800, 500 metros donde bajaban estas luces. Entonces yo me di cuenta que todo era muy cercano. Una de las reflexiones que hice cuando venía manejando de regreso a casa, que venía con la cabeza así, decía, wow, no puede ser esto. Digo, bueno, si ellos estaban tan cerca, por lo tanto el video tiene que tener información, tiene que tener data, tienen que haber seres que están ahí con información. Llego a la casa súper tarde, descargo el video del celular, lo meto al software, a Premiere y a otro software de análisis, y le empiezo a hacer zoom a lo que está ahí, y este puntito blanco en un principio que se mueve, que está ahí, le empiezo a hacer zoom, 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 y lo que empieza a aparecer algo ahí es algo absolutamente revelador. Yo no voy a decir qué es, espero que el público final que vea el documental de una u otra manera saque sus propias conclusiones con la evidencia que va a estar sobre la mesa, pero efectivamente lo que sí puedo decir es que hay un conjunto de luces que forma una estructura, que esta estructura tiene algunos matices y características antropomórficas y que de una u otra manera se mueve dentro del plano digámoslo de esta manera, con una cierta inteligencia, porque hay una forma de avanzar, hay una forma de comportarse frente a el relato de los testigos. Recordemos que cuando ellos están grabando, y ellos de pronto, por ejemplo, les voy a dar aquí un spoiler cortito, pero ellos apuntan hacia una mancha naranja que está ahí, en donde supuestamente ellos con sus ojos lo que veían era una persona que estaba con polera, con pantalones, de tez blanca, pelo negro, que estaba haciendo una fogata de manera repetitiva, y ellos en algún minuto determinado, ellos se dan cuenta, y ellos hablan, y se escucha el audio en el celular y dicen, pero mira, ¿por qué hacer todo el rato lo mismo? Y el testimonio es que esta persona está pegada en un loop holográfico, en un timelapse holográfico ahí que está haciendo todo el rato lo mismo, echándole palo al fuego, se para, le echa palo al fuego, se para, y que el fuego tiene características holográficas, que no es un fuego real. Ellos están grabando esto, pero el celular lo que graba es una mancha plasmática naranja muy extraña, y de pronto vienen unos orbes que se acercan donde está esta persona, y ellos con sus ojos lo que ven son orbes que se acercan a esta persona. El celular graba orbes que se acercan a una mancha plasmática naranja que está ahí en el celular, y cuando yo empiezo a mirar esto y empiezo a escuchar el audio de ellos,
Ellos están en absolutamente pánico y terror diciendo, pero mira, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no ve las luces? Y uno de ellos reflexiona e incluso dice, capaz que están al lado de nosotros y nosotros tampoco las podemos ver. Es extraordinario. Buenísimo. Iván, tú hiciste un alcance súper interesante con respecto a lo que dices, la evidencia va a estar sobre la mesa. No es por apurar ni nada, pero quisiéramos saber quién fue la persona que hizo el primer análisis, y lo otro es saber si después de lanzado este documental, ese material audiovisual, específicamente al video me refiero de este avistamiento, va a estar disponible para su análisis por otras personas ligadas a la ufología. Sí, es muy buena pregunta. Y ¿sabes qué? Yo intuía que esta pregunta tú me la ibas a hacer. Es bien interesante esto. Yo, una de las estrategias que quiero hacer es básicamente, cuando salga el documental, tomar un paquete de la investigación completa, de todos los fotogramas analizados en software, en video, etcétera, en conjunto con la hipnosis, con las traducciones del testimonio, y mandárselo de manera versus contrato de confidencialidad a por lo menos 2 personas clave en las cuales yo ya estoy testeando algunas conversaciones previas a través de correo electrónico, que es Gary Nolan, que es este científico de Stanford, y con Jack Vallée. Una de mis ideas en el fondo es poder acudir a este tipo de organismo, alguien que pueda de una u otra manera tomar esto y derivarlo por los canales, ¿cierto? Yo sé que Gary Nolan no es analista de video, pero en el fondo analizarlo a través de esta instancia para poder tener de una u otra manera una contraparte en una primera instancia, sin perjuicio que después se pueda liberar las investigaciones locales, pero primero acudir en el fondo a una voz un poco más oficial y académica desde otro punto de vista. Respecto del análisis del video como tal, este análisis lo parto haciendo yo hace 8 meses, un análisis que te digo muy riguroso y muchas noches, hasta 3, 4 de la mañana, metido ahí, viendo pixel a pixel, metiéndole filtro, analizando el audio. Después esto pasa a manos de Giovanni Lucavecchi, que tiene también amplia trayectoria, como lo comenté hace un rato atrás, y después de esto decidimos pasarle este material sin ningún tipo de información adicional respecto de los testimonios como tal, a Robinson Cornejo Evans. Robinson Cornejo Evans es un ingeniero eléctrico especializado en el campo electromagnético que tiene una oficina en Las Condes. Él trabaja para gente del Lago Colbún y distintas empresas eléctricas grandes, hace análisis de artefactos electrónicos de millonarios, ¿cierto?, que ocupan las grandes empresas. Él toma este material, yo lo invito a participar de este proyecto, y él toma este material y hace un análisis de esto a nivel de audio. Y una de las cosas muy relevantes que se produce aquí son 2 cosas. Uno, es que él primero dice, bueno, y esto está en el tráiler que va a salir en un par de meses más, en donde él dice, bueno, es muy improbable que se produzcan este tipo de ruidos de carácter metálicos en una zona con un contexto como lo es el Cajón del Maipo, vale decir, a 1 hora de Santiago, sin torres de tensión, etcétera, etcétera, en donde cuando uno escucha el video, claramente hay unas cosas que son llanamente electrónicas, que tienen que ver como con unos sonidos como unos raspados de olla, unos sonidos metálicos, un sonido que está todo el rato dando vueltas y que como que funciona ahí. No diga eso, Iván. Que no tiene que ver con viento, que no tiene que ver con el ruido del agua, porque es más, él mete y somete todo este proceso a inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es separarle todas las pistas. Entonces hay una pista en donde están todos los audios de las voces de ellos, hay otras pistas que no cotejan nada, hay una pista en donde se escuchan los sonidos de la naturaleza, y hay una pista que es absolutamente indescifrable, en donde él, dentro del documental, hipotetiza y dice, creo que estamos en presencia de un tipo de comunicación. Con todas sus letras. Bueno, quisiera hacer una pregunta antes, ya nos quedan pocos minutos, pero me queda dando vuelta, voy a volver a Stephanie. ¿Cómo afectó esto en tu visión de la ciencia, de tu perspectiva como psicóloga? ¿Qué aportó el trabajar justamente con Iván y con estos testigos
para tu vida y para tu formación y para tu visión de mundo? Mira, si bien yo en general tengo una mente abierta a que de pronto hay cosas que la ciencia no alcanza a explicar. La verdad es que no me había topado con una situación donde, o sea, no tienes una persona que está viendo un fenómeno, tienes a 5 personas, de las cuales en estado de hipnosis, 2 tienen un relato, porque en el fondo son 2 los chicos que están en este proceso de hipnosis, tienen un relato, como decía Iván, con distintas perspectivas, pero bajo el mismo hecho, con distintas reacciones emocionales. Entonces, de alguna u otra manera, esto genera un cambio importante en la percepción que puedo tener respecto a cualquier caso que llegue ahora a mi consulta. Pasa que de pronto uno trata de buscar todos los factores científicos para analizar situaciones que tú dices, no, esto tiene que tener una explicación. A mí me gustó mucho el documental debido a que Iván le da una forma científica de buscarle una explicación a todo. Sin embargo, llegamos todos a la conclusión de que en realidad este fenómeno no tiene una explicación desde el lado de la ciencia. Ahí es donde nos toca pensar, quizás no estamos solo en este mundo, en esta galaxia, hay algo más, o quizás ni siquiera estamos hablando de otra galaxia, será otra dimensión, no lo sabemos. Sin embargo, acá yo creo que a todos nos tocó una experiencia donde tenemos que entender que esto va más allá de lo científico, que el cuerpo habla, que hay que hacer caso en el fondo a la sintomatología que se presenta, a los efectos adversos que se presentan, los traumas que se les van generando a cada uno con la experiencia. Entonces acá yo creo que a todos nos queda una cuota de humildad y de la ciencia no tiene todas las herramientas quizás. Y en lo personal, digamos, creo que ahora tengo una amplitud más importante en las cosas con las que me puedo encontrar. Y finalmente, o sea, en realidad, nunca he juzgado a alguien por la historia que me va contando o por el contenido que va apareciendo en la hipnosis. Lo principal siempre ha sido el foco de qué aprende la persona, cómo lo sana, cómo alivia esta sintomatología. Y bueno, en este caso, aparte de tener una tremenda historia, generarse un documental muy entretenido, digamos, muy interesante, pasa que se genera el fenómeno de que acá no hay explicación científica. Esto va más allá de todo lo que yo podría haber estudiado en la universidad o en todas las otras cosas. Y finalmente observar el documental, sacar a unas cabritas y disfrutarlo, porque aquí la mente a todos les va a explotar, no hay explicación más allá de la ciencia, yo creo que avale esto más que ampliar la mente y dejarse llevar, digamos, por el ser y no el saber, porque de verdad que aquí nos quedamos cortos de explicaciones. Concordamos con Oye, esto. antes de ya, porque como decía Rodrigo, vamos a ir ya redondeando, ha estado muy bueno, muy entretenido y la verdad es que está súper interesante, creo yo, el caso ya a uno le despierta muchas ganas de ver luego el documental, así que justamente mi pregunta es, bueno, ¿cuándo podremos ver el documental? No sé si estás ahí en tratativas, digamos, de cómo se va a exhibir este trabajo. Perfecto, Beto. Mira, me gustaría antes de responder tu pregunta, solamente comentarle a las personas que están viendo que en el proceso de investigación y de consulta científica de este documental se consultó a personas como Diego Mardones Pérez, que es astrofísico del Cerro Calán, de la Universidad de Chile, Gabriel Easton Vargas, que es el jefe del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, el doctor Pablo Toro Espinosa, que es un psiquiatra con posgrado en Alemania, que es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica, un top de top a nivel psiquiátrico, a nivel nacional e internacional incluso. Patricio Quiró Riquelme, que fue quien supervisó, es el director de la Academia de Bomberos, que él de una u otra manera nos dio su punto de vista respecto de este hombre de la fogata y de una serie de cuestionamientos y de preguntas que teníamos de esto. Robinson Cornejo Evans, que es el ingeniero electromagnético que les comenté, Víctor Muñoz Gálvez, que es físico de la Universidad de Chile, físico teórico, que desarrolló el concepto de toda esta parte dimensional, en donde yo tenía muchas dudas y él me las clarificó y aparece en el documental con una serie de visiones al respecto. También, bueno, un amigo de ustedes, que es Rodrigo Bravo, donde también hicimos unos contrapuntos con Sergio Sánchez Rodríguez, Sergio Sánchez Rodríguez, este gran escritor, que también nos dio su punto de vista con Garrido respecto de la visión ufológica, ¿cierto?
Así que en el fondo hay grandes personalidades del mundo de la academia reunidos acá, colaborando en términos de dar sus puntos de vista respecto de este documental. Y bueno, esperemos que a fin de año esté para los meses de octubre, noviembre. Es un trabajo arduo, está gran parte del equipo, Ricardo Muñoz haciendo la parte 3D, Luca Beche en el montaje, después viene Jimena en el color, Álvaro en la parte de sonido. Si la gente quiere conocer al equipo que está detrás de esto, se puede meter a contacto de otradimensión.cl y ahí sale el crew que está a cargo en el fondo de todo este proceso para ya a fin de año lanzar este documental, si Dios quiere. Claro, Iván, para cerrar un poco, bueno, ya estamos casi en los minutos finales, con lo que han mencionado, y también Stephanie, sabemos que en ufología siempre se pide la evidencia, y esa evidencia obviamente tiene que ser analizada en profundidad, filtrada muchas cosas también, para poder llegar a algún tipo de resultado. Este documental, y todos sabemos que, claro, es en parte de entretención, pero también va a haber una parte de análisis en profundidad. Yo por eso te hacía la mención que se viene el contrapunto. Está bien lo que es el documental, súper bien armado, todo lo que se quiere, pero también tienen que entender que al final de todo esto van a salir quizás mucho análisis, te van a pedir también la prueba de algunos investigadores para poder revisar y hacer un trabajo que se necesita hoy en día con mucho equilibrio. Lamentablemente hay mucho desequilibrio en cuanto a la ufología. No quiero llamar a la mediática porque sabemos que está ya insertada ya y es algo que sabemos cómo se maneja en parte, pero lo importante de esto, y con esto también obviamente los quiero felicitar por el trabajo, por todo la labor que hicieron para sacar adelante en relación a este video de lo que pasó en el Cajón del Maipo, pero también saber qué pasa con la evidencia. Eso interesante, creo que mira, nos va a responder al final del video. Mira, es bien interesante tu pregunta, Marcelo, y también quiero que a la gente le quede súper claro lo siguiente: esto no es entretención. Este documental no está hecho para entretener absolutamente a nadie. Si tú vas a ir a ver este documental, lo digo en forma genérica, con el ímpetu de ir a ver un extraterrestre en la pantalla, este no es tu documental. Este documental tiene un claro objetivo, que es testimoniar un hecho, poner sobre la palestra la mayor cantidad de gente relacionada con la academia y el mundo científico, y tercero, poder de una u otra manera, con todo este material, ponerlo sobre la mesa para que la gente saque sus propias conclusiones desde los distintos puntos de vista, desde lo ufológico, como Sergio Sánchez Rodríguez, como Bravo, hasta la parte científica, como todos los científicos y académicos que yo les mencioné acá. Eso tiene que quedar sumamente claro. Si alguien pretende otra cosa y llega a ver este documental y dice, oye, pero no se veía ni una cuestión, eran puras luces blancas, yo prefiero que en el fondo que vaya a ver, que vea nuevamente los capítulos de los archivos X, porque este es ese tipo de documental. Ahora, por otro lado, comentarte de que finalmente esta evidencia como tal, y nosotros le pusimos, claro, el video que podría cambiar la historia, pero nosotros sabemos muy bien, o sea, si el 2016, y Rodrigo, que muchas veces está con Fernando Silva, Hildebrand ahí en la señal, lo conversan regularmente, si ya el tic-tac o el gimbal no cambiaron la historia del mundo, que salió en el New York Times, un video filtrado por el Pentágono y que salió en primera plana del periódico más famoso a nivel global, si ese video ya no cambió la historia del mundo, no creo que yo aquí desde Chile lo pueda hacer. Yo voy a hacer un trabajo muy humilde, es tratar de llevar adelante un documental con todas las posibilidades que tengo en este minuto y que son recursos sumamente limitados, ¿cierto? Pero poniendo toda esta evidencia con académicos sobre la mesa y bueno, y diciéndole al público, bueno, aquí está, saquen ahora ustedes sus propias conclusiones. Claro, hay que separar la entretención de lo que es la evidencia presentada, y es por ello que se precisa un análisis en profundidad, porque lamentablemente vamos a seguir en lo mismo ya de estos 77, 78 años casi. Así que es importantísimo lo que estás haciendo con este documental. Me parece muy, muy, muy bien. Y bueno, recalco eso de que se precisa
profundizar, no estoy diciendo que tu documental no lo haga, eso que quede bastante claro, sino que este también sea analizado por otros pares, o sea, por otros investigadores. Tú nombraste a algunas personas que conocemos que son muy amigos nuestros, y bueno, se necesita también la otra mirada. Exactamente. Que generalmente en la ciencia se usa, digamos. Claro. Tú presentas algo y tiene que haber una réplica de otro lado. Exactamente, va a ser así, Toño, va a ser así, sí. Pero no en el corto plazo, no al día siguiente de que salga expuesto, pero va a ser así. Por supuesto. Sí. Oye, además es súper bueno, yo estoy súper entretenido con esto, porque además hace mucho tiempo nosotros hicimos un documental también en San Clemente, Vilches, hace muchos años, y tú esto después lo entrega a la gente, se replica. Yo creo que son súper pocos los documentales que hay. Son, generalmente, digamos, lo que hay son, no sé, gente que cuenta de este tipo y todo, pero que quede documentado algo es súper poco. Entonces, eso lo encuentro súper bueno. Lo encuentro que es una forma, un aporte increíble. Así que felicitaciones, Iván Viejo. Gracias, chicos. Y a todo el equipo que me acompaña en esto. Así que gracias por la tribuna y por darnos este espacio para poder contar este trabajo. Bien, estimado Iván, estimada Stephanie. Les damos las gracias por en alguna medida ilustrar y ilustrar de muy buena manera lo que está haciendo este esperado trabajo, que todavía queremos ahí, necesitamos un poco de tiempo para verlo ahí dar a luz, pero ya con todo lo que nos dicen vamos a estar expectantes, ¿no? Y felicitaciones por tener esta aproximación. Absolutamente, felicitaciones. Lo más científico posible. Y tampoco separado del humano. Sin lo humano no somos nada. Esta cuestión no somos máquinas de cálculo, somos bastante más que eso. Es decir, estamos llenos de emociones, de estructuras, proyectos, y rescatando lo humano, yo creo que ahí trascendemos, nos comunicamos con las distintas inquietudes y con todos los que estamos ahí involucrados en el tema. Así que felicitaciones por equilibrar esos mundos, ¿ok? Así que... Oye, bueno, adelante. No, dale, Toño. Lo último minuto. Solamente se emocionó, Toño. Sí. Solamente, digamos, para decir nuevamente de que hay pocos documentales de este tipo acá. Entonces, digamos que es muy buen aporte a la ufología nacional, viejo. Exacto. Felicitaciones por eso. También a producir... Y quizás también para la próxima oportunidad, si es que más adelante podemos también seguir conversando con más detalles sobre esto, hay también una serie de detalles aledaños que rodean el documental, que tiene que ver con un montón de cosas que han sido muy curiosas haciendo este documental y que son dignas de análisis. Y a mí mucha gente me había dicho, oye, ojo con lo que llamas... Y bueno, han pasado un montón de cosas que, bueno, yo no soy muy creyente y todo, siempre tengo mi pata escéptica muy bien puesta sobre la tierra, pero hay cosas que son, la verdad, inexplicables, y no solamente a mí, sino que al resto del equipo, y bueno, hay mucha historia, así que ojalá algún día podamos volver a contar el lado B del documental. Buena. ¿Cuándo vuelve la guitarra, Iván? ¿Cuándo vuelve la guitarra? Yo no sé, cuando hagamos un temita juntos, compadre. Ya, dale. Oye, yo tengo un tema ahí que se lo mandamos, lo podemos replicar. Hoy día cierra las cortinas en tu casa, todas las ventanas, por si acaso. Helicópteros negros. No, una broma. Muy bien. Oye, se pasaron, chiquillos. Stephanie, un fuerte abrazo. Te pasaste por el trabajo. Sí, muy bien. Vamos a ver a fin de año. Buenísimo. Yo los quiero. Reitero mis felicitaciones por esta labor que están llevando a cabo y lanzar este documental que, como dice Rodrigo y Toño también, y Beto, hace tanta falta, sobre todo en la ufología nacional, falta este como pequeño remesón y un poco despertar de conversaciones, de debate, que
se hace muy, muy necesario. Así que reitero mis felicitaciones. Buenísimo. Ahí está. Aquí inspirándome con los maestros. Gracias. Buenísimo. Gracias, Muchas Iván. No, Muchas gracias, gracias. compadre. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Un abrazo. Chao, Iván. Chao, 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 que Stephanie. estén Súper. bien. Stephanie. Chao, Chao, Estefany. Chao, Chao, gracias. chao. Antonio. Nos estamos despidiendo justamente esta noche de UFO San Clemente, amigas y amigos. Hace un programazo, véanlo varias veces porque hay mucha información que ha quedado vertida y esperamos tenerlos en un próximo programa y contando el lado B de justamente de este gran documental que se viene, ¿ok? Mis hermanos, los dejo los micrófonos para la despedida, Beto. Sí, bueno, encuentro que fue súper bueno el programa. Aquí hemos tenido la primicia junto al realizador ahí, Iván Vega, que nos contó sobre este caso. Al parecer se ha documentado bastante con mucha gente y está, bueno, da mucha ganas de ojalá verlo pronto. Así que un gran saludo nuevamente a toda la gente que nos vio. Estuve viendo ahí en el YouTube. Quería transmitir algunas de las preguntas ahí, pero iban muy rápido. Bueno, pero ahí nos vamos a organizar para acercar las preguntas de la gente. Agradecer ahí la sintonía que nos dieron en todas las plataformas. Y queda pendiente, yo voy a contar una historia que me ocurrió recién el sábado para hacer otro documental. ¿Qué? Así que, ¿Te violaron? Bueno, No, qué bueno que Perdón, no, pensé que, ¿cómo se te ocurre? pensé No, que por estábamos favor. fuera del programa, weón. Perdón. No, todavía no. Corten. No. Corten. No es tu biografía, Toño. Oye, Perdón, director. Toño, no es tu diario de Pensé que vida. habíamos cortado, weón. No, estamos en el aire todavía. Oye, Perdón, weón. no, Me por retiro, suerte no me ocurrió nada de lentamente, eso, me retiro lentamente. pero tuve un curioso avistamiento el sábado cuando fui a un tour ahí, pero se lo voy a contar en el martes próximo, así que un saludo a todos y nos estamos viendo. se me Marcelo, cuidan. Chao, chao, que estén muy bien, chiquillos. despedida. El programa estuvo muy bueno, entretenido, así que saludos a todos que estuvieron viendo ahí y a todos mis compañeros acá de esta nueva emisión de UFO San Clemente. Con Toñito. Primero, disculpa a mi amigo Beto porque era un deseo, era increíble. Sí, Bueno, está siempre lo hacemos a la par, güey. Pero disculpen todos los. Ahora, quiero felicitar a Iván, ¿no? Y además que ha hecho un trabajo multidisciplinario con esta psicóloga que lo encuentro increíble. Ahí hay un peso ahí detrás, tiene su peso. Hay que después, como dice Marcelo, hay que entregar los datos como lo hacen todos los científicos en todo el mundo, de ir Marcelo, ¿querés entregando analizar ahí datos. No, Eso, amigos, y muchas gracias por escucharnos y disculpa nuevamente. No. Bien. Te vamos a mandar a la psicóloga. Vamos, este programa se necesito ir retransmite para allá. unos minutos más por mi canal de YouTube, Rodrigo Fuenzalía H, para que quienes quieran revivir los chistes del Toño y todo eso. Rodrigo Fuenzalía H por YouTube, vamos a estar, por Rodrigo Fuenzalía, ni siquiera H, H es en Instagram. Rodrigo Fuenzalía en YouTube, vamos a estar retransmitiendo ahora UFO San Clemente. Buenas noches, un abrazo, muchas gracias, estimado director, gran Cristian, siempre ahí en los controles. Saludos, Cristian. Un gran Gracias, abrazo, viejo. Grande, Cristian. Que no te caíste. saludos. Un abrazo. Chao. Abrazo, Resucitó el viejito. Skype. Grande. UTV presentó UFO San Clemente. UTV presentó UFO San Clemente.